Bueno, para comenzar, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias Jennifer. Gracias a ustedes en dado caso por la oportunidad de platicar. Y bueno, ¿podría proporcionar su nombre, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Juan Francisco Martínez García. Soy psicólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y bueno, cuento también con una maestría en estudios en psicoanálisis por parte del claustro de Sor Juana. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 39 años. Ok. Bueno, ¿en qué se encuentra trabajando actualmente como psicólogo? Perdón, apenas te escuché. Perdón. ¿En qué se encuentra laborando actualmente como psicólogo? Híjole, otra vez, apenas si se te escucha al principio. Ok. ¿En qué se encuentra laborando actualmente como psicólogo? Ok, ya, gracias. Justo, bueno, estoy trabajando en la atención de pacientes en consultorio. Bueno, en estos momentos por la situación de contingencia a distancia y en algunos casos que lo amerita de manera presencial. Sobre todo en algunos casos como de intervención en crisis. Pero bueno, mi práctica profesional como psicólogo es en consulta y adicionalmente en otros campos de la psicología social y organizacional. Ok. Bueno, ¿por qué decidió estudiar psicología? Pues estudié psicología porque ya previamente yo tenía algunos acercamientos con eh, algunas historias o experiencias que para mí fueron significativas y que motivaron el interés y pues curiosidad, un poco morbo del comportamiento humano. Me explico. Este, yo de joven era un voluntario en una asociación civil que trabajaba con personas que estaban anexadas o en centros de rehabilitación y hacía ahí un servicio de voluntariado cuando estaba en la preparatoria y un poco en la secundaria, pero fue más en la preparatoria cuando estaba en ese tiempo. Y al tener interacción y contacto con estas personas y escuchar sus historias, sus experiencias de vida, y ver que justo parte de la atención que recibían en este centro de atención, bueno, era de psicólogos, pues me llamó la atención cómo era el trabajo de los psicólogos que atendían a estos chicos y, bueno, chicos y chicas. Y bueno, de ahí empezó el interés por la psicología, por estudiarla y justo tratar de ayudar, como creo yo cualquier otro estudiante en su momento de psicología, haya tenido como una de las ideas iniciales de querer ayudar a la gente. Ok. Bueno, ¿Perdón? ¿nos podría mencionar cómo fue su proceso durante su formación como psicólogo? Ok. Bueno, pues fue un proceso un poco largo, porque me tardé un poco más de tiempo para terminar la carrera, es decir, en la UAM Xochimilco son 4 años, incluyendo ya el año de investigación. Sin embargo, yo me tardé 6 años. ¿Por qué? Porque hubo materias que fueron complicadas de transitar para mí, o que por diversas circunstancias coyunturales familiares,
me impidieron dedicarme al 100. Aparte yo estaba estudiando y trabajando desde que entré a la universidad, y bueno, el proceso de formación fue pues en ese sentido un poco complicado, porque bueno, tenía jornadas en un día, pararme a las 5 o 6 de la mañana, irme a la escuela de la mañana y al término de la escuela, de la universidad, irme a trabajar. Y salir a las 10, 11 de la noche, y hacer tareas en el Inter o llegando a casa. Y eso fue casi toda la carrera. Pero bueno, fue al igual que fue complicado, fue muy gratificante porque pude ir explorando y conociendo, por un lado, habilidades que desconocía que yo tenía, desarrollar otras y ir comprendiendo un poco más el trabajo de un psicólogo, que no es nada más la idea inicial de pues querer ayudar a la gente, sino que engloba muchísimo más. Esa idea se queda corta, sino todos los campos de intervención que puede tener. Gracias. Bueno, nos había mencionado un poquito de su enfoque y pues por qué decidió especializarse precisamente en ese enfoque. Ok. Bueno, la UAM Xochimilco tiene un enfoque social. Sin embargo, la mayoría de los maestros, diría yo que un 80-90% de los maestros que nos dan clase o que nos dieron clase son psicoanalistas. Entonces, pues me formaron con enfoque psicoanalítico. Al término de la carrera, pues el título es como psicólogo en general, pero el enfoque que ya traía yo era pues psicoanalítico, y al término de la carrera tomé algunos diplomados, algunos talleres de introductorios ya como para una formación psicoanalítica en algunos centros enfocados en formación. Y posteriormente, bueno, continué con la maestría en estudios en psicoanálisis, porque esa fue mi formación. Conocí otras disciplinas o otros campos de intervención de la psicología dentro de la carrera y ya en el campo laboral, pero aún así me parecía más completo o más integral el abordaje del psicoanálisis en la atención de una persona que requiera intervención psicológica. Entonces, en ese sentido, el psicoanálisis para mí era más integral, más completo en el tratamiento y en la intervención, más que otras formaciones. Ok. ¿Nos podría mencionar cómo fueron sus inicios en la psicología clínica? Ya, ok. Bueno, como les mencionaba, saliendo de la carrera, tomé algunos diplomados y algunos talleres de formación o introductorios a la clínica psicoanalítica. Ahí en estos talleres, en estos diplomados, revisábamos inicialmente unos casos típicos o clásicos de psicoanálisis, o casos de Freud o de algunos otros psicoanalistas de renombre, y bueno, hacíamos esa revisión. Pero posteriormente, en un diplomado que tomé, de hecho, nos invitaban a empezar a escuchar en primera instancia algunos casos de algún maestro, algún ponente. Nos daban datos o elementos del caso clínico, una pues semblanza del caso, y entonces primero nos narraban los hallazgos que habían encontrado,
el análisis que habían llevado a cabo, obviamente a grandes rasgos, y posteriormente las conclusiones a las cuales habían llegado. Primero de esa forma y ya después nos invitaban justo a ya, obviamente nuestro análisis va de la mano como una pieza fundamental en psicoanálisis se llama el trípode del analista, es decir, debo de tomar yo análisis, debo estar en supervisión, ¿sí? Y bueno, la formación como analista son las tres patas de las cuales se puede sostener y soportar la práctica como analista. Entonces, bueno, la formación con los diplomados, con la licenciatura se estaba cubriendo y obviamente con el diplomado de formación de analista y adicional, bueno, el análisis personal y la revisión de estos casos en primera instancia clásicos, luego de los maestros, casos que ellos habían tenido en consultorio, y a un tercer nivel, por así decirlo, de avance en estos casos, bueno, el empezar a atender casos que los mismos maestros nos derivaban, atenderlos y llevarlos a supervisión. Entonces, era estar atendiendo una persona en donde las sesiones yo las comentaba o las compartía con mi supervisor, y los hallazgos o las inquietudes que yo tenía sobre ese caso las comentaba con mi supervisor y en función de poder identificar si era algún hallazgo o algún elemento que pudiera generar ruido en el análisis, determinar si era un ruido producido por mi análisis o, o era un elemento a considerar del caso. Entonces, de inicio es con supervisión y posteriormente ya hacerlo por cuenta propia, sin obviamente dejar la supervisión bueno, no de todos los casos, sino de algunos casos pues significativos. Gracias. ¿Nos podría comentar por qué le interesó trabajar en esta área en específico? Sí, comentaba hace un momento que me parece más integral, o bueno, es un enfoque integral de el psicoanálisis, el abordaje del psicoanálisis freudiano, un poco con ciertas, pues, bueno, apenas estoy empezando a trabajar con una formación más lacaniana, no estoy aplicándolo como tal en sesiones, porque bueno, estoy en formación desde ese enfoque, pero justo me parece que puede ser más integrador porque tiene varios elementos. Por un lado, la historia, la singularidad que nos puede dar la historia de un sujeto y que, bueno, la realidad está percibida desde el contexto del sujeto y del lugar eh, familiar, social, cultural, simbólico, evidentemente, que el sujeto tiene dentro del contexto en el que se desenvuelve. Y bueno, estos campos los cubre el psicoanálisis, además de, bueno, las representaciones y el sentido que le pueda dar él mismo a su misma historia, ¿no? Evidentemente, el psicoanálisis parte de la idea de que la cura, por llamarla de alguna forma, si es que lo hubiera, o el tratamiento para sanar, que también es otra posibilidad de entenderlo, de comprenderlo, pues viene de la persona misma. Es decir, cada uno tiene pues los recursos y las posibilidades de curarse, insisto, por decirlo de alguna forma, porque bueno, en el psicoanálisis no se maneja el término como tal de cura,
aunque sería como lo más conocido o lo que la gente llega a buscar cuando va con un psicólogo, que lo curemos. Pero bueno, justo me parece interesante que el dispositivo psicoanalítico esté puesto en marcha para ayudar de alguna forma, pues, prestar espacio, lugar, oídos eh, a un sujeto que requiere de atender algún tema en particular de su historia y que posiblemente de ese tema que lo motiva en primera instancia a acudir a la consulta analítica o bueno, a la consulta con cualquier psicólogo vaya, puede haber una conexión con más temas relevantes o significativos en su historia que justo requieren atención y que solo lo que nos comenta en la primera sesión podría ser la punta de un iceberg inmenso de posibilidades y de una historia pues a descubrir, a develar. Y esto pues me parece interesantísimo. Ok. ¿Ya cuántos años lleva ejerciendo en lo clínico? En lo clínico, pues tengo unos 8 o 9 años en lo clínico, Ok, trabajando. ok. Y durante estos años, ¿cuáles consideran que son las fortalezas que requirió como psicólogo clínico? Fortalezas, me parece que serían como incluso las herramientas básicas, o más bien las habilidades básicas que debe desarrollar todo psicólogo. Una escucha activa, eh, que, bueno, justo debe prestar el psicólogo y un psicoanalista para poder estar frente a un otro que nos está demandando algo y que, bueno, justo parte de la historia, bueno, parte de la demanda es ser escuchado, es ser atendido, es ser eh, por algún momento, por un instante y por un lugar determinado, recibir la atención que pudiera tal vez, y digo tal vez podría recibir o no, en otro espacio o de otras personas. Pero bueno, más allá de esa demanda que pudiera tener el sujeto que busca una atención psicológica o psicoanalítica, el psicólogo y el psicoanalista tiene que desarrollar la escucha activa para poder distinguir y discernir qué, qué de aquello que nos muestra en su discurso es relevante y significativo para la persona, y que incluso a lo mejor la persona por diversas circunstancias inconscientes, no las puede percibir o incluso aunque las diga, no las escucha. Esa sería por un lado. Por otro lado, pues iría de la mano con un pensamiento crítico, el desarrollar pensamiento crítico, es decir, tener la capacidad de hacer un análisis y discernimiento de justo aquellos elementos que se están escuchando en el discurso de otra persona, de un sujeto, poder discernir y distinguir en función de la misma historia que el sujeto cuenta, si tuviera alguna relevancia o no. Y esa relevancia pues estará marcada por el mismo sujeto. Pero, insisto, por lo que mencionaba hace un momento, que pudiera ser inconsciente esa elaboración y asociación de pensamientos, prestar oído, pero también hacer este análisis y reflexión al respecto de estos elementos que pueden surgir. Y bueno, la observación, evidentemente, de estos hechos o de estos hallazgos que puedan irse presentando en el discurso y ligados al comportamiento del sujeto en el momento en el que lo comenta, en el momento en el que está hablando. Es decir, a lo mejor el discurso puede decirme una cosa, decirme que está bien, que está de maravilla,
pero el comportamiento me dice otra cosa. Me dice que no es eso, que el estado de ánimo es diferente, o que podrían decirme que todo le va de maravilla, pero en realidad no, o viceversa. Bueno, no se preocupe. Vamos a continuar. La siguiente pregunta sería más referente a qué herramientas cree que son importantes para un psicólogo clínico. Pues justamente estas tres que les mencionaba, la escucha activa, el pensamiento crítico, la observación, y bueno, de ahí del pensamiento crítico se desprendería el análisis y la reflexión que también les mencionaba hace un momento. Principalmente esas serían las herramientas que un psicólogo, independientemente del enfoque al cual se forme, tendría que tener, o bueno, desarrollar. Ok, gracias. ¿Considera que es diferente la vida escolar a lo laboral y cuáles son las diferencias? Ya, sí tiene diferencias, pero la principal, o al menos en psicología, creo yo que, eh, a ver, la replanteo. Eh, no hay similitudes. ¿Cuáles serían las similitudes? Una de las similitudes sería que para un psicólogo tiene que seguir estudiando, tiene que seguir formándose. No puede quedarse nada más con las lecturas hechas en la carrera o los temas vistos en carrera, en fin. Un psicólogo, en primera instancia aquí en México, para poder ejercer desde la clínica, tendría que tener una especialidad. Entonces, si no se tiene, no se puede ejercer desde la clínica. Ese es en primera instancia. Entonces, de antemano tendrías que pensar, si quieres dedicarte a la clínica, que la licenciatura no va a ser suficiente. Tendrás que estudiar un siguiente nivel, una especialidad. Es en primera instancia. En segunda, independientemente del campo laboral en el que te puedas desempeñar saliendo de la carrera, tendrás que seguirte formando. ¿Por qué? Y seguir leyendo y seguir revisando contenido, en fin. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contenido o los temas vistos en clase eh, son una base, son un pilar, pero la aplicación de esa teoría o de ese contenido teórico tiene que aterrizarse a la realidad. Y en muchas de las ocasiones necesitas, y al menos eso a mí me ocurrió, pues regresar a revisar los mismos textos, incluso de la carrera, o nuevos autores o nuevas publicaciones de los mismos autores que ya habías revisado, de cómo se pueden adecuar al contexto actual de, de intervención del psicólogo. Y bueno, en ese sentido creo que la necesidad de estar actualizado, estar estudiando, leyendo, eso no cambia. Lo que sí cambia es que es por cuenta propia. Es decir, ya no hay plazos, ya no hay términos para entregar un trabajo, una tarea, no hay un temario a seguir. Que ya esté establecido de, bueno, en este cuatrimestre vamos a ver estos temas, estas lecturas y ya, ¿no? Tienes que ser autodidacta. En ese sentido tendrás que ser autodidacta y empezar a tener y aplicarlo, digamos, eh, la capacidad de discriminar y discernir qué información es relevante y significativa en función de la formación que ya recibiste en la carrera. Entonces, al término, pues tú tendrás que decidir por dónde continúas. Si continúas estudiando con el enfoque que te hayan formado o uno diferente. O incluso dedicarte a un campo laboral que no habías considerado porque justo a lo mejor es donde hay opciones. En mi caso, por ejemplo, al salir yo de la carrera, de lo que menos había visto era psicología organizacional.
y trabajé 10 años como psicólogo organizacional en distintas empresas y dependencias de gobierno, y para ello tuve que estudiar un montón, era de lo que más había trabajo de inicio, en mi caso, pero tuve que seguir estudiando, formándome, tomar al igual algunos diplomados, algunos talleres sobre psicología organizacional, este, pero esto ya por mi cuenta, estos ya fueron por gusto, por necesidad también de seguirme actualizando o aprender otras habilidades que no había yo adquirido en la licenciatura, que me resultaron elementales en el campo laboral. Y bueno, pues ser autodidactas al final de cuentas. Gracias. Pues igual dentro de esto, ¿qué habilidades cree que no le enseñaron en la carrera, pero que pues igual a lo largo de su trayectoria, perdón, ha aprendido en su práctica? Ya, bueno, justo hablaba un poquito de esto, pues fueron más como enfoques. En mi caso, por ejemplo, en la UAM Xochimilco no nos enseñan pruebas psicométricas, salvo en un trimestre que era sobre psicología infantil y era conocer pruebas que eran para el campo de la psicología infantil, para trabajar con niños. Nada más. Entonces, insisto, en donde yo encontré trabajo era como psicólogo en una empresa en el área de recursos humanos y esas pruebas no me servían ni tampoco el enfoque clínico. Sí me servía el pensamiento crítico, el análisis, la observación, sí, la escucha también, porque hacía entrevistas. Entonces, esas sí me servían, pero tuve que desarrollar conocimiento y habilidades en otros campos. Ejemplo, justo las pruebas psicométricas para aplicarse a adultos, a adolescentes, en un campo laboral. eh, y bueno, conocer todas estas pruebas y poderlas aplicar. También tuve que formarme en un campo de recursos humanos, es decir, pensar en la psicología como un área en la que, bueno, que también puede intervenir y trabajar en un campo de recursos humanos, que eso no me lo enseñaron en mi caso, y que incluso era como el peor trabajo que podía adquirir un psicólogo, incluso, al menos esa percepción tenía yo. Sin embargo, justo el poder entrar en este campo me permitió a mí practicar mi técnica de entrevista y aplicarla pues todos los días. Sí, con algunas otras herramientas, con otros enfoques u otras técnicas, pero seguir practicando la escucha, el análisis, la observación, esas que mencionaba que son básicas. ¿Qué otras herramientas o otras habilidades tuve que desarrollar para el campo laboral? Pues tecnológicas, habilidades tecnológicas, porque hasta el momento en que yo salí de la escuela, de la licenciatura, no había usado Excel para nada, por ejemplo, para nada. O sea, lo sabía lo básico porque, bueno, en algún nivel lo vi y en la prepa vi Excel, Word, PowerPoint, no más. Lo que más sabía usar era Word y PowerPoint para mis presentaciones y para mis trabajos. No más Excel, nada. Y en el primer trabajo que yo tuve en el campo laboral fue haciendo estadística de respuestas en una empresa. En la clínica no necesité yo las herramientas tecnológicas para llevar un conteo, un registro, ni nada por el estilo de casos ni de pacientes en ese sentido, pero bueno, yo ya tenía ese conocimiento previo que me puede servir para otras cosas. Es decir, yo requerí también aprender a, de las habilidades que me faltaron,
no sabía cómo hacer un instrumento. O sea, los primeros cursos que yo tomé fue para aplicar una prueba, pero justo en el trabajo que yo tenía, mi primer trabajo como psicólogo, era aplicar la evaluación de desempeño en una empresa, pero era hacer el análisis, el diagnóstico, revisar los instrumentos, los reactivos, hacer todo el proceso de pilotaje y eso yo no lo sabía, nada de eso sabía. Entonces tuve que leer y aprender un montón, seguir estudiando por cuenta propia para aprovecharlo. Y entonces también conocí justamente a través de este trabajo las aportaciones que pueden dar las pruebas psicológicas de todo tipo para una entrevista y para hacer un análisis o un diagnóstico. Eso lo aprendí gracias a que tuve esa carencia de mi formación académica. Ok. Bueno, desde su experiencia, ¿cree que pueda trabajar con más de un enfoque en el área clínica, perdón? Ok. Eh, Creo que sí. Creo que incluso es necesario que un psicólogo en el área clínica pueda echar mano de diversos enfoques y de diversas herramientas que tiene la psicología por el abanico de posibilidades que hay desde las perspectivas. Hay algunos evidentemente que chocan, que contrastan, que no empatan y que podrían ser, insisto, contradictorios. Pero obviamente un enfoque lo puedo utilizar con un paciente o con un sujeto que va a análisis, pero no puedo andarlos mezclando para hacer uno y luego otro, y en fin. Sí puedes, desde la práctica clínica, tener dos perspectivas de intervención, sí, pero en función del análisis que hagas en las primeras sesiones de entrevista con un paciente o con un nuevo, y en función de ello, pues determinar pues de qué forma podrías trabajar. Evidentemente me inclino más por el psicoanálisis y mi enfoque es el psicoanalítico. Sin embargo, hay dentro de la clínica parte del trabajo que se puede generar es hacer diagnósticos o valoraciones que se pueden pedir también de parte de una escuela o de una institución, de una empresa, a una persona determinada. Entonces, eso también es parte de la práctica clínica, hacer algún diagnóstico, alguna valoración, y que ahí pues la demanda está puesta en un tercero, es decir, un tercer interesado, no es en la persona en cuestión, sino en o los padres de familia, o la escuela, o el jefe, o la empresa, en fin, dependiendo de eso, y para ello, vaya, el psicoanálisis no se presta, pero eh, se puede abordar desde otro enfoque. Ok, bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Ok. Eh, ¿Cuáles considera que son las áreas de oportunidad dentro de dentro de la psicología? Bueno, áreas de oportunidad sería, pues, esto que estamos comentando, del enfoque que se pueda elegir
como formación y como medio de intervención o de trabajo para un psicólogo. Eh, y bueno, otra sería el, el reto que se nos ha impuesto a través de la cuarentena, es decir, la atención a distancia, que para muchos campos de intervención, pues era un hecho imposible, eh, un elemento, bueno, era imposible pensar, por ejemplo, para el psicoanálisis, una sesión psicoanalítica a distancia. Había muchos debates hasta principios de este año en torno, y bueno, ya que ya tienen décadas, de cómo se podría incluir la tecnología en el trabajo de un psicoanalista. Y bueno, pues este año nos ha puesto ese reto de sí o sí. Hay quienes, bueno, siguen pues fieles a su práctica, a su estilo, pero, pero pues la mayoría se está adaptando. Y no quiere decir que se hayan resuelto todas las dudas o todas las incógnitas o todas las dificultades y vicisitudes que se pueden presentar en la práctica de estar frente a un sujeto, a un analizante, un paciente, que esté resuelto a distancia o que se cubra todo, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, se cuestiona mucho desde el psicoanálisis si la transferencia se pudiera establecer pues a distancia en la computadora. Sin embargo, bueno, hay muchos eh, pues psicoanalistas de renombre que ya de tiempo atrás, pero ahora más acentuado por la misma situación, atendían en línea y pues que ahorita están atendiendo en línea. Entonces esa es un área de oportunidad que se le pone a la psicología. Hay algunos espacios en donde a lo mejor y no es fácil o no es posible adecuarlos. Estoy pensando, por ejemplo, en una valoración en donde tengo que aplicar una serie de pruebas. Hay algunas pruebas que ya son digitales, están en línea, entonces, que con las licencias correspondientes se pueden aplicar en línea, es decir, se puede comprar el programa del test, de la prueba, y se puede aplicar y tiene validez igual que de manera presencial. Eh, pero hay otras pruebas en donde pues sería complicado trabajar a la distancia. Estoy pensando tal vez en una valoración para un niño, donde tienes que revisar la motricidad gruesa, fina, el desplazamiento, habilidades cognitivas, en fin. Entonces, a lo mejor ahí sería un poco más complicado trabajar a la distancia. Desconozco cómo se podría adecuar hasta el momento. Normalmente no trabajo yo con niños, pero habría también esta otra condición. Y también pensar en, en los cambios que pueda traer justamente la coyuntura en la que estamos, más allá de las que ya hemos visto y que podamos estar atendiendo en este momento, qué otros cambios o ajustes habrá en la interacción social que tengan impacto o repercusión en la práctica de un psicólogo clínico o de cualquier otro campo. Eh, Creo que todavía nos falta ver qué más adecuaciones van a darse a consecuencia justamente de la situación en la que estamos. Es decir, a ver, las pandemias anteriores que hay registro duraron 7 años o duraron 5 años o 3 años.
a nivel mundial. Entonces, sí, evidentemente la medicina, la tecnología ha avanzado y ha habido grandes saltos en ese sentido de, por ejemplo, de la fiebre española de hace pues un poquito menos de un siglo a el evento en el que estamos hoy en día y podría durar menos, pero qué tanto podría restársele de tiempo? Y entonces a lo mejor y tendríamos que estar pensando que pues nuestra práctica como psicólogos pues se va a ver afectada por esto. Es decir, cuánto tiempo más vamos a estar en confinamiento o yendo y viniendo de poder salir y hacer actividades, regresar a las casas, porque otra vez hay una serie de, un incremento de casos, en fin, de contagio. Esto todavía no ha terminado, yo creo que apenas está empezando y ni siquiera creo que vayamos a la mitad. Y justo tendríamos que pensar los psicólogos en cómo vamos a adecuar nuestra práctica. Ok. ¿Cuáles son los campos laborales que conoce para un psicólogo clínico? Bueno, les comentaba hace un momento, eh, uno sería desde el enfoque, en mi caso, sería desde el psicoanálisis o enfoque psicoanalítico, trabajando con adolescentes y con adultos. Este, contadas veces he trabajado con niños, este, pero bueno, le conozco. Adicional, también mencionaba la parte de hacer diagnósticos o valoraciones, en donde hay un tercero involucrado que está demandando la atención psicológica para, para un tercero, vaya. Es decir, los padres de familia pueden estar demandando que se atienda a su hijo porque ven algo en él, o la escuela puede estar pidiendo que se le mande al psicólogo, o una empresa puede estar demandando, o un juzgado incluso puede estar demandando una valoración diagnóstica. Es decir, por ejemplo, un campo que he estado explorando recientemente en este año es hacer diagnósticos y valoraciones psicológicas para un juzgado o para un caso de una que está en juicio. Es decir, esto se aplica normalmente para eh, un divorcio o la patria potestad de algún familiar, este, sean niños, sean adultos, incluso personas de la tercera edad, y que están en pugna las familias, de si quien lo cuida tiene la capacidad psíquica, mental, de poder estar al frente del cuidado de otro, sea el padre, sea el abuelito, sea el nieto, sea el hijo, justo determinar a través de una valoración psicológica, con enfoque evidentemente clínico, si la persona tiene la capacidad para ello. Entonces, este es un campo también que al menos yo estoy explorando recién en este año, y que tiene que ver justamente con hacer una valoración diagnóstica de una persona. Este, estos serían desde la clínica. Gracias. Igual desde su experiencia, ¿por qué es importante el trabajo de un psicólogo clínico? Ok. Bueno, el trabajo de un psicólogo clínico, comentaba hace un momento que tiene que ver con, y bueno, de ahí su relevancia en prestar un espacio, un lugar, oídos a la historia personal particular de un individuo y cómo es que la interpreta o eh, la vive
y la puede contar. La va a contar de diversas formas, la puede contar con las palabras, con el discurso, pero el discurso, yo, bueno, a lo que me he estado refiriendo todo el tiempo con discurso puede ser también las expresiones, los gestos, el comportamiento, las acciones. Podría estarnos diciendo más con los actos que con lo que dice. Y bueno, justo, pues, contribuir de alguna forma o a través de prestar el espacio, el oído, el lugar, puede dar la posibilidad de que alguien que requiera, que lo demande, que lo necesite, la atención, pueda trabajar con eh, los temas que son relevantes o de interés para él o para ella. Y entonces, pues, decidir qué hacer con todo aquello que forma parte de su historia. Esa, para mí, es la relevancia del trabajo de un psicólogo, este, el poder contribuir de esta forma o de otras eh, al, pues, al trabajo que haga una persona sobre su historia. Ok, bueno, es muy, muy interesante todo lo que nos ha contado. Es pues algo que nos nutre a nosotras también. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, quisiéramos saber si tiene algunas recomendaciones que nos pueda dar a nosotras y a los próximos profesionales de la salud, en este caso, pues psicólogos, a su punto de vista. Ok, bueno, pues les comentaba hace rato que justo lo que es importante considerar que al término de la carrera no termina la formación. Es decir, al obtener el título de licenciado en psicología, no termina nuestra formación, no termina nuestra formación, nuestros estudios, eh, y que ahora cuenta, o bueno, corre por nuestra cuenta, quienes determinarán qué estudiar o qué formar, qué talleres, qué cursos tomar, cuáles no, dependerá de cada uno de ustedes. Es decir, necesitan ser, o necesitamos ser en general, eh, pues, estudiantes activos. Aún aunque tengas una licenciatura, diplomados, maestría, incluso doctorado, no termina nunca la formación. Y en ese sentido les contaría que maestros que yo tuve maestras que tuve en la formación de la maestría, tenían 2, 3 maestrías, un doctorado, diplomados, daban conferencias, daban talleres, daban clases. Es decir, la vida principal del psicólogo está en torno al estudio y a la formación, y que es una formación constante. Entonces, en ese sentido, justo pensar que ahí no termina, sino que va a continuar en cualquier campo, y en la clínica con mayor razón. Ok, bueno, muchas gracias por habernos otorgado esta entrevista. En verdad fue muy, muy interesante conocer cierta parte, pues su experiencia, tanto en la clínica, tanto en lo laboral. Y bueno, pues gracias por su tiempo y hasta aquí finaliza la entrevista. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad y que estén muy bien. Ok, gracias. ¿Considera que es diferente la vida escolar a lo laboral y cuáles son las diferencias? Ya, sí, sí tiene diferencias, pero la principal, o al menos en psicología, creo yo que, eh, a ver, la replanteo. Eh,
no hay similitudes. ¿Cuáles serían las similitudes? Una de las similitudes sería que para un psicólogo tiene que seguir estudiando, tiene que seguir formándose. No puede quedarse nada más con las lecturas hechas en la carrera o los temas vistos en carrera, en fin. Un psicólogo, en primera instancia aquí en México, para poder ejercer desde la clínica, tendría que tener una especialidad. Entonces, si no se tiene, no se puede ejercer desde la clínica. Ese es en primera instancia. Entonces, de antemano tendrías que pensar, si quieres dedicarte a la clínica, que la licenciatura no va a ser suficiente. Tendrás que estudiar un siguiente nivel, una especialidad. Es en primera instancia. En segunda, independientemente del campo laboral en el que te puedas desempeñar saliendo de la carrera, tendrás que seguirte formando. ¿Por qué? Y seguir leyendo y seguir revisando contenido, en fin. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contenido o los temas vistos en clase eh, son una base, son un pilar, pero la aplicación de esa teoría o de ese contenido teórico tiene que aterrizarse a la realidad. Y en muchas de las ocasiones necesitas, y al menos eso a mí me ocurrió, eh, pues regresar a revisar los mismos textos, incluso de la carrera, o nuevos autores o nuevas publicaciones de los mismos autores que ya hayas revisado, de cómo se pueden adecuar al contexto actual de, de intervención del psicólogo. Y bueno, en ese sentido creo que la necesidad de estar actualizado, estar estudiando, leyendo, eso no cambia. Lo que sí cambia es que es por cuenta propia. Es decir, ya no hay plazos, ya no hay términos para entregar un trabajo, una tarea, no hay un temario a seguir. Que ya esté establecido de, bueno, en este cuatrimestre vamos a ver estos temas, estas lecturas y ya. No, tienes que ser autodidacta. En ese sentido tendrás que ser autodidacta y empezar a tener y aplicarlo, digamos, eh, la capacidad de discriminar y discernir qué información es relevante y significativa en función de la formación que ya recibiste en la carrera. Entonces, al término, pues tú tendrás que decidir por dónde continúas. Si continúas estudiando con el enfoque que te hayan formado o uno diferente. O incluso dedicarte a un campo laboral que no habías considerado porque justo a lo mejor es donde hay opciones. En mi caso, por ejemplo, al salir yo de la carrera, de lo que menos había visto era psicología organizacional. Y trabajé 10 años como psicólogo organizacional en distintas empresas y dependencias de gobierno, y para ello tuve que estudiar un montón, era de lo que más había trabajo de inicio, en mi caso, pero tuve que seguir estudiando, formándome, tomar al igual algunos diplomados, algunos talleres sobre psicología organizacional, este, pero esto ya por mi cuenta, estos ya fueron por gusto, por necesidad también de seguirme actualizando o aprender otras habilidades que no había yo adquirido en la licenciatura, que me resultaron elementales en el campo laboral. Y bueno, pues ser autodidactas al final de cuentas. Gracias. Pues igual dentro de esto, ¿qué habilidades cree que no le enseñaron en la carrera, pero que pues igual a lo largo de su trayectoria, perdón, ha aprendido en su práctica? Ya, bueno, justo hablaba un poquito de esto, pues fueron más como enfoques. En mi caso, por ejemplo, en la UAM Xochimilco no nos enseñan pruebas psicométricas, salvo en
trimestre que era sobre psicología infantil y era conocer pruebas que eran para el campo de la psicología infantil, para trabajar con niños. Nada más. Entonces, insisto, en donde yo encontré trabajo era como psicólogo en una empresa en el área de recursos humanos y esas pruebas no me servían ni tampoco el enfoque clínico. Sí me servía el pensamiento crítico, el análisis, la observación, sí, la escucha también, porque hacía entrevistas. Entonces, esas sí me servían, pero tuve que desarrollar conocimiento y habilidades en otros campos. Ejemplo, justo las pruebas psicométricas para aplicarse a adultos, a adolescentes, en un campo laboral. Y bueno, conocer todas estas pruebas y poderlas aplicar. También tuve que formarme en un campo de recursos humanos, es decir, pensar en la psicología como un área en la que, bueno, que también puede intervenir y trabajar en un campo de recursos humanos, que eso no me lo enseñaron en mi caso, y que incluso era como el peor trabajo que podía adquirir un psicólogo, incluso, al menos esa percepción tenía yo. Sin embargo, justo el poder entrar en este campo me permitió a mí practicar mi técnica de entrevista y aplicarla pues todos los días. Sí, con algunas otras herramientas, con otros enfoques u otras técnicas, pero seguir practicando la escucha, el análisis, la observación, esas que mencionaba que son básicas. ¿Qué otras herramientas o otras habilidades tuve que desarrollar para el campo laboral? Pues tecnológicas, habilidades tecnológicas. Porque hasta el momento en que yo salí de la escuela, de la licenciatura, no había usado Excel para nada, por ejemplo, para nada. O sea, sabía lo básico porque, bueno, en algún nivel lo vi y en la prepa vi Excel, Word, PowerPoint, no más. Lo que más sabía usar era Word y PowerPoint para mis presentaciones y para mis trabajos. No más Excel, nada. Y en el primer trabajo que yo tuve en el campo laboral fue haciendo estadística de respuestas en una empresa. En la clínica no necesité yo las herramientas tecnológicas para llevar un conteo, un registro, ni nada por el estilo de casos ni de pacientes en ese sentido, pero bueno, yo ya tenía ese conocimiento previo que me puede servir para otras cosas. Es decir, yo requerí también aprender a, este, de las habilidades que me faltaron, no sabía cómo hacer un instrumento. O sea, los primeros cursos que yo tomé fue para aplicar una prueba, pero justo en el trabajo que yo tenía, en mi primer trabajo como psicólogo, era aplicar la evaluación de desempeño en una empresa, pero era hacer el análisis, el diagnóstico, revisar los instrumentos, los reactivos, hacer todo el proceso de pilotaje y eso yo no lo sabía. Nada de eso sabía. Entonces tuve que leer y aprender un montón, seguir estudiando por cuenta propia para aprovecharlo. Y entonces también conocí justamente a través de este trabajo las aportaciones que pueden dar las pruebas psicológicas de todo tipo para una entrevista y para hacer un análisis o un diagnóstico. Eso lo aprendí gracias a que tuve esa carencia de mi formación académica. Ok. Bueno, desde su experiencia, ¿cree que pueda trabajar con más de un enfoque en el área clínica, perdón? Ok. Eh, Creo que sí. Creo que incluso es necesario que un psicólogo en el área clínica
pueda echar mano de diversos enfoques y de diversas herramientas que tiene la psicología por el abanico de posibilidades que hay desde las perspectivas. Hay algunos evidentemente que chocan, que contrastan, que no empatan y que podrían ser, insisto, contradictorios. Pero obviamente un enfoque lo puedo utilizar con un paciente o con un sujeto que va a análisis, pero no puedo andarlos mezclando para hacer uno y luego otro, y en fin. Sí puedes, desde la práctica clínica, tener dos perspectivas de intervención, sí, pero en función del análisis que hagas en las primeras sesiones de entrevista con un paciente o con un nuevo, y en función de ello, pues determinar pues de qué forma podrías trabajar. Evidentemente me inclino más por el psicoanálisis y mi enfoque es psicoanalítico. Sin embargo, hay dentro de la clínica parte del trabajo que se puede generar es hacer diagnósticos o valoraciones que se pueden pedir también de parte de una escuela o de una institución, de una empresa, a una persona determinada. Entonces, eso también es parte de la práctica clínica, hacer algún diagnóstico, alguna evaluación, y que ahí pues la demanda está puesta en un tercero, es decir, un tercer interesado, no es en la persona en cuestión, sino en o los padres de familia, o la escuela, o el jefe, o la empresa, en fin, dependiendo de eso, y para ello, vaya, el psicoanálisis no se presta, pero eh, se puede abordar desde otro enfoque. Ok, bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Ok. Eh, ¿Cuáles considera que son las áreas de oportunidad dentro de la psicología? Bueno, áreas de oportunidad sería, pues, esto que estamos comentando, del enfoque que se pueda elegir como formación y como medio de intervención o de trabajo para un psicólogo. Eh, y bueno, otra sería el, el reto que se nos ha impuesto a través de la cuarentena, es decir, la atención a distancia, que para muchos campos de intervención, pues era un hecho imposible, eh, un elemento, bueno, era imposible pensar, por ejemplo, para el psicoanálisis, una sesión psicoanalítica a distancia. Había muchos debates hasta principios de este año en torno, y bueno, ya que ya tienen décadas, de cómo se podría incluir la tecnología en el trabajo de un psicoanalista. Y bueno, pues este año nos ha puesto ese reto de sí o sí. Hay quienes, bueno, siguen pues fieles a su práctica, a su estilo, pero, pero pues la mayoría se está adaptando. Y no quiere decir que sea
que se hayan resuelto todas las dudas o todas las incógnitas o todas las dificultades y vicisitudes que se pueden presentar en la práctica de estar frente a un sujeto, a un analizante, un paciente, que esté resuelto a distancia o que se cubra todo, pero tampoco es imposible. Por ejemplo, se cuestiona mucho desde el psicoanálisis si la transferencia se pudiera establecer pues a distancia en la computadora. Sin embargo, bueno, hay muchos pues psicoanalistas de renombre que ya de tiempo atrás, pero ahora más acentuado por la misma situación, atendían en línea y pues que ahorita están atendiendo en línea. Entonces esa es un área de oportunidad que se le pone a la psicología. Hay algunos espacios en donde a lo mejor y no es fácil o no es posible adecuarlos. Estoy pensando, por ejemplo, en una valoración en donde tengo que aplicar una serie de pruebas. Hay algunas pruebas que ya son digitales, están en línea, entonces, que con las licencias correspondientes se pueden aplicar en línea, es decir, se puede comprar el programa del test, de la prueba, y se puede aplicar y tiene validez igual que de manera presencial. Eh, pero hay otras pruebas en donde pues sería complicado trabajar a la distancia. Estoy pensando tal vez en una valoración para un niño, donde tienes que revisar la motricidad gruesa, fina, el desplazamiento, habilidades cognitivas, en fin. Entonces, a lo mejor ahí sería un poco más complicado trabajar a la distancia. Desconozco cómo se podría adecuar hasta el momento. Normalmente no trabajo yo con niños, pero eh, habría también esta otra condición. Y también pensar en, eh, las, eh, en los cambios que pueda traer justamente la coyuntura en la que estamos, más allá de las que ya hemos visto y que podamos estar atendiendo en este momento, qué otros cambios o ajustes habrá en la interacción social que tengan impacto o repercusión en la práctica de un psicólogo clínico o de cualquier otro campo. Eh, Creo que todavía nos falta ver qué más adecuaciones van a darse a consecuencia justamente de la situación en la que estamos. Es decir, a ver, las pandemias anteriores que hay registro duraron 7 años o duraron 5 años o 3 años a nivel mundial. Entonces, sí, evidentemente la medicina, la tecnología ha avanzado y ha habido grandes saltos en ese sentido por ejemplo, de la fiebre española de hace pues un poquito menos de un siglo a el evento en el que estamos hoy en día y podría durar menos, pero qué tanto podría restársele de tiempo? Y entonces a lo mejor y tendríamos que estar pensando que pues nuestra práctica como psicólogos pues se va a ver afectada por esto. Es decir, cuánto tiempo más vamos a estar en confinamiento o yendo y viniendo de poder salir y hacer actividades, regresar a las casas, porque otra vez hay un incremento de casos, en fin, de contagio. Esto todavía no ha terminado, yo creo que apenas está empezando y ni siquiera creo que vayamos a la mitad. Y justo tendríamos que pensar los psicólogos en cómo vamos a adecuar nuestra práctica. Ok. ¿Cuáles son los campos laborales que conoce para un psicólogo clínico?
Bueno, les comentaba hace un momento, eh, uno sería desde el enfoque, en mi caso, sería desde el psicoanálisis o enfoque psicoanalítico, trabajando con adolescentes y con adultos. Este, contadas veces he trabajado con niños, este, pero bueno, le conozco. Adicional, también mencionaba la parte de hacer diagnósticos o valoraciones, en donde hay un tercero involucrado que está demandando la atención psicológica para, para un tercero, vaya. Es decir, los padres de familia pueden estar demandando que se atienda a su hijo porque ven algo en él, o la escuela puede estar pidiendo que se le mande al psicólogo, o una empresa puede estar demandando, o un juzgado incluso puede estar demandando una valoración diagnóstica. Es decir, por ejemplo, un campo que he estado explorando recientemente en este año es hacer diagnósticos y valoraciones psicológicas para un juzgado o para un caso de una que está en juicio. Es decir, esto se aplica normalmente para eh, un divorcio o la patria potestad de algún familiar, este, sean niños, sean adultos, incluso personas de la tercera edad, y que están en pugna las familias, de si quien lo cuida tiene la capacidad psíquica, mental, de poder estar al frente del cuidado de otro, sea el padre, sea el abuelito, sea el nieto, sea el hijo, justo determinar a través de una valoración psicológica, con enfoque evidentemente clínico, si la persona tiene la capacidad para ello. Entonces, este es un campo también que al menos yo estoy explorando recién en este año, y que tiene que ver justamente con hacer una valoración diagnóstica de una persona. Este, Estos serían desde la clínica. Gracias. Igual desde su experiencia, ¿por qué es importante el trabajo de un psicólogo clínico? Ok, bueno, el trabajo de un psicólogo clínico, comentaba hace un momento que tiene que ver con, y bueno, de ahí su relevancia en prestar un espacio, un lugar, oídos a la historia personal particular de un individuo y cómo es que la interpreta o eh, la vive, y la puede contar. La va a contar de diversas formas, la puede contar con las palabras, con el discurso, pero el discurso, yo, bueno, a lo que me he estado refiriendo todo el tiempo con discurso, puede ser también las expresiones, los gestos, el comportamiento, las acciones. Podría estarnos diciendo más con los actos que con lo que dice. Este, y bueno, justo, pues, contribuir de alguna forma o a través de prestar el espacio, el oído, el lugar, puede dar la posibilidad de que alguien que requiera, que lo demande, que lo necesite, la atención, pueda trabajar con eh, los temas que son relevantes o de interés para él o para ella. Y entonces, pues, decidir qué hacer con todo aquello que forma parte de su historia. Esa, para mí, es la relevancia del trabajo de un psicólogo, este, el poder contribuir de esta forma o de otras, al
Pues al trabajo que haga una persona sobre su historia. Ok, bueno, es muy, muy interesante todo lo que nos ha contado. Es pues algo que nos nutre a nosotras también. Y bueno, ya para finalizar la entrevista, quisiéramos saber si tiene algunas recomendaciones que nos pueda dar a nosotras y a los próximos profesionales de la salud, en este caso, pues psicólogos, a su punto de vista. Ok, bueno, pues les comentaba hace rato que justo lo que es importante considerar que al término de la carrera no termina la formación. Es decir, al obtener el título de licenciado en psicología, no termina nuestra formación, no termina nuestra formación, nuestros estudios, eh, y que ahora cuenta, o bueno, corre por nuestra cuenta, quienes determinarán qué estudiar o qué formar, qué talleres, qué cursos tomar, cuáles no, dependerá de cada uno de ustedes. Es decir, necesitan ser o necesitamos ser en general, eh, pues, estudiantes activos. Aún aunque tengas una licenciatura, diplomados, maestría, incluso doctorado, no termina nunca la formación. Y en ese sentido contaría que maestros que yo tuve maestras que tuve en la formación de la maestría, tenían dos, tres maestrías, un doctorado, diplomados, daban conferencias, daban talleres, daban clases. Es decir, la vida principal del psicólogo está en torno al estudio y a la formación, y que es una formación constante. Entonces, en ese sentido, justo pensar que ahí no termina, sino que va a continuar en cualquier campo, y en la clínica con mayor razón. Ok, bueno, muchas gracias por habernos otorgado esta entrevista. En verdad fue muy interesante conocer cierta parte, pues, su experiencia, tanto en la clínica, tanto en lo laboral. Y bueno, pues gracias por su tiempo y hasta aquí finaliza la entrevista. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad y que estén muy bien.